Hay criminales que no necesitan una cara para aterrorizar. Figuras que viven entre líneas, entre símbolos, entre silencios. Y aún así, logran paralizar ciudades enteras. Hoy hablaremos de un asesino que no solo mataba, sino que también jugaba. Un hombre, o tal vez un grupo, que convirtió la violencia en acertijos y el miedo en un espectáculo público. Un fantasma que se burlaba de la policía, de los periódicos y del propio estado de California, sin dejar nunca de observar desde las sombras. Hoy, en Equilibrio Inestable Podcast, la oscura y enigmática historia del Zodiac Killer. El asesino que escribió cartas, creó códigos indescifrables y protagonizó la cacería criminal más frustrante, larga y obsesiva en la historia moderna de los Estados Unidos. Y antes de arrancar, si te gustan esos episodios donde analizamos la mente, los patrones y los secretos detrás de los criminales más perturbadores, síguenos, comparte este episodio y activa la campanita. Porque aquí no solo contamos lo que pasó, sino por qué pasó. Y prepárate, porque el siguiente caso no termina con una conclusión, termina con un signo. Un símbolo que aún hoy, medio siglo después, sigue siendo un desafío para el mundo. Y ahora sí, vamos a darle. Antes de que existiera el nombre Zodiac, ya había víctimas. La mayoría cree que el caso Zodiac comienza el 20 de diciembre de 1968 con los ataques de los jóvenes Betty Lou Jensen y David Faraday en Lake Herman Road. Pero lo que muy poca gente sabe es que el FBI y detectives retirados sospechan que el verdadero inicio podría remontarse a 1966 con la muerte de Cheri Jo Bates en Riverside, California. Ese caso tiene casi todos los elementos del asesino Zodiac. Una carta enviada al periódico, un mensaje burlón dirigido a la policía, una escena manipulada para confundir y frases que casi duplican el estilo posterior del Zodiac. Un dato poco conocido, en 1967, un año antes de las primeras muertes oficiales, la biblioteca de Riverside recibió una carta mecanografiada que decía: era joven y hermosa, pero ahora está golpeada y muerta. No es la primera y no será la última. Décadas después, cuando los analistas compararon estas cartas con las del Zodiac, el estilo coincidía de manera inquietante. La policía nunca ha confirmado esta conexión oficialmente, pero muchos expertos creen que este fue su ensayo general. Y ahora sí, regresando al caso oficial, el 20 de diciembre de 1968, en Lake Herman Road, dos adolescentes son emboscados en su primera cita. Nadie escucha nada, no hay testigos, no hay huellas, solo disparos precisos en la oscuridad. Pero lo más perturbador es lo que vendría después. Donde nace el nombre y comienza el juego. El 4 de julio de 1969, solo 6 meses después, ocurre el ataque a Darlene Ferrin y Michael Mageau en Blue Rock Springs Park. Mageau sobrevive y da la primera descripción al asesino. Un dato muy poco mencionado, Mageau dijo que el atacante parecía saber exactamente dónde estaban sentados, como si ya los hubiera estado observando antes de estacionarse detrás de ellos. Esto alimenta teorías de que el Zodiac estudiaba a sus víctimas antes del ataque. Horas después del crimen, ocurre algo histórico. El asesino llama directamente a la policía desde un teléfono público. La voz es calmada, estable, sin rastros de emoción. Y les dice: les quiero reportar un doble asesinato. Yo también fui quien maté a los muchachos en Lake Herman el año pasado. Y aquí nace oficialmente el Zodiac. No por un detective ni por la prensa, sino porque él mismo eligió presentarse, como si fuera un personaje, como si fuera una marca. Es aquí donde el asesino se convierte en un fenómeno cultural. En agosto de 1969,
El Zodiac envía 3 cartas simultáneas. Una al San Francisco Chronicle, otra al San Francisco Examiner y una más al Vallejo Times Herald. Cada una contenía un cifrado de 408 caracteres, junto con una amenaza. Si no las publican, mataré este fin de semana. Y otro dato poco conocido es que el Chronicle dudó en publicar la carta, hasta que el jefe de policía de Vallejo intervino personalmente y les dijo: si no la publican, alguien va a morir. El cifrado 408 fue resuelto no por el FBI ni por criptógrafos militares, sino por una pareja de maestros de secundaria, Donald y Betty Harden. La solución decía: me gusta matar porque es muy divertido. Y hablaba de recoger esclavos para la vida después de la muerte, pero aquí viene un detalle fascinante. En ese código faltan 18 letras al final, y hasta hoy nadie sabe si fue por error o un mensaje oculto jamás resuelto. La ciudad entera entra en pánico y la policía comete uno de los errores más costosos de la historia criminal. El 11 de octubre de 1969, Paul Stine, un taxista de 29 años, recoge un pasajero en San Francisco. Ese pasajero sería el Zodiac. Al llegar al presidio Heights, Stine recibe un disparo en la cabeza. El asesino limpia huellas, pero comete un acto extraño. Arranca un pedazo de la camisa de la víctima y se la lleva. Nadie entendió por qué, hasta que días después envió ese pedazo dentro de una carta para probar su identidad. Aquí viene uno de los errores más graves de la policía. El reporte inicial describió al sospechoso como un hombre negro. Cuando los primeros oficiales llegaron al área, se cruzaron con un hombre de blanco, robusto, con lentes, y lo dejaron pasar. Ese hombre coincidía a la perfección con la descripción posterior de los testigos. Ese error probablemente permitió que el Zodiac se escapara caminando a plena vista y sin prisa. Y un dato muy poco conocido: ese oficial, años después, admitió públicamente que probablemente cruzó frente al asesino. El juego del Zodiac evoluciona, pero también comienza a desvanecerse. Después del asesinato del taxista, el Zodiac envía cartas cada vez más arrogantes y sarcásticas. Amenaza con disparar a niños en autobuses escolares, se burla de los detectives, nombra explícitamente a periodistas y asegura tener una lista de esclavos esperándolo en la otra vida. El código más famoso es el Z340, enviado en noviembre de 1969 y tardó 51 años en resolverse. Fue descifrado en 2020 por 3 civiles en 3 países distintos. Y el mensaje decía: espero que se estén divirtiendo mucho al tratar de atraparme. A pesar del tono arrogante, en esa carta hay algo notable. El Zodiac aclara que no fue él quien apareció en el programa de TV AM San Francisco. Un detalle que confirma que alguien más intentó hacerse pasar por él. Otro dato poco conocido: en una de las cartas, el Zodiac menciona haber colocado una bomba cerca de una escuela, pero el FBI encontró los planos y el diseño del dispositivo y concluyó que ni siquiera funcionaba. Era más amenaza que capacidad técnica real. Con los años, las cartas empezaron a disminuir, y para 1974 simplemente dejaron de llegar. El asesino sin rostro y los rostros que intentaron ponerle. Los sospechosos más conocidos son Arthur Leigh Allen, el más famoso. Tenía antecedentes, vivía cerca de 2 escenas del crimen y un amigo lo acusó directamente. Pero no coincidía la letra, no coincidía la huella y no coincidía el ADN parcial recuperado en 2002. Richard Gaikowski, editor radical de un periódico alternativo. La voz coincidía con la llamada telefónica según un operador, pero no había evidencia física. Lawrence Kane, sospechoso interesante, tenía daño cerebral frontal por un accidente que puede afectar impulsos e inhibición,
Trabajaba cerca de una de las víctimas, pero nunca se comprobó nada sólido. Gary Francis Post, acusado por un grupo civil llamado Case Breakers, pero ninguna agencia oficial confirmó los hallazgos. Y la realidad es esta: no hay una sola prueba física definitiva contra nadie, y el poco ADN recuperado podría ni siquiera pertenecer al asesino verdadero. El misterio más grande: ¿por qué se detuvo? El Zodiac dejó un impacto enorme en la cultura y en la criminología. Inspiró películas como Zodiac, de David Fincher, Harry el Sucio. El villano Scorpio está basado en él. Documentales y análisis por décadas. Creó fascinación masiva por la criptografía criminal y cambió cómo la policía maneja amenazas públicas. Pero hay algo que casi nadie comenta. Pese a su arrogancia, el Zodiac falló. Falló en su meta proclamada de crear pánico masivo. Falló en controlar la narrativa. Falló en convertirse en una figura omnipresente como él quería. Cuando se dieron cuenta de que muchas de sus amenazas eran exageradas o imposibles, la atención mediática comenzó a bajar. Y con menos atención, el Zodiac perdió su principal arma: el escenario público. La teoría más aceptada por criminólogos es que el Zodiac simplemente envejeció, o fue encarcelado por otro delito, o murió sin que nadie relacionara su nombre con sus cartas. El asesino más enigmático de Estados Unidos tal vez terminó su vida como un ciudadano anónimo sentado en un sillón, viendo televisión y recordando un pasado del que ya nadie hablaba. Si este episodio te dejó con la piel helada, recuerda: el Zodiac no solo mató, también manipuló, confundió y jugó con la mente de todo un país. Y recuerda, síguenos en YouTube, Instagram y Facebook como @Equilibrio Inestable Podcast, y en X como @Equilibrio Inpod. Y también puedes escucharnos en Spotify, iHeartRadio y Apple Podcast. Y no olvides, el mal más peligroso no siempre se esconde en la oscuridad. A veces se escribe en un pedazo de papel y se envía por correo. Nos vemos en el próximo.